Hola, bienvenidos a mi canal de contabilidad. Mi nombre es Ángela Aladro para los que no me conocéis y hoy vamos a hablar sobre la diferencia de activo y pasivo y cómo entender qué es el activo y el pasivo en la contabilidad y a la hora de interpretar un balance. La contabilidad se divide en activo y pasivo, básicamente. Ahora vamos a ver qué es el activo concretamente y qué es el pasivo. El activo son aquellos bienes que posee la empresa y los derechos que tiene, es decir, todas las cosas que vamos a comprar para la empresa, para utilizar en la empresa, lo vamos a contabilizar en el activo. El activo se corresponde con el debe. Es decir, cuando nosotros compramos un vehículo, por ejemplo, lo vamos a contabilizar en el debe, lo vamos a cargar en el debe, que ese sería el nombre correcto que según el plan general contable te dice, se cargará en el debe y te dice, figurará en el activo del balance. Entonces, esto hay que tener este concepto claro y yo veo que en mis alumnos este concepto les cuesta, esto del debe y el activo, el haber y el pasivo. Y tenéis que tener claro que el debe se corresponde con el activo y el haber se corresponde con el pasivo. A partir de aquí vamos a ver de qué consta el activo. El activo consta del activo corriente y el activo no corriente. El corriente es todo aquello que va a formar parte de la empresa en un periodo inferior a 12 meses. Es decir, aquello que, por ejemplo, derechos que tenemos de cobro de clientes, pero que vamos a cobrar en un plazo inferior a 12 meses. Eso es activo circulante. El activo no circulante, que sería, por ejemplo, pues un vehículo que me voy a comprar para la empresa y que va a estar formando parte de los activos de la empresa en un periodo largo, es decir, mínimo 5 años, ¿no? De ahí en adelante. Ese sería el activo no corriente. Otra parte del activo circulante sería el dinero, la tesorería. Lo que tenemos es un dinero que en principio tenemos, si tenemos una cuenta corriente con saldo positivo en la cuenta, entonces figurará en el activo del balance. ¿Por qué? Porque es algo que la empresa posee, pero es circulante. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos el mismo saldo. Con ese saldo vamos haciendo cobros, vamos haciendo pagos. Entonces va circulando durante el tiempo, durante el ejercicio. Siempre hablamos de 12 meses. En el momento que pasamos de tener una cuenta corriente con saldo positivo, pasamos a tener una póliza de crédito, por ejemplo, es lo mismo que una cuenta corriente, solo que con saldo negativo, es decir, tenemos el derecho de ir usando un dinero del banco a cambio de unos intereses. Entonces, eso ya pasaría a formar parte del pasivo, porque es una obligación que tenemos con el banco. Entonces, ahí quiero que entendáis el equilibrio que existe en la contabilidad. De igual manera, cuando yo adquiero un activo, por ejemplo, un vehículo, adquiero un bien para la empresa, ¿sí? Pero a su vez va correspondido con un pasivo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo compro un coche tengo la obligación de pagarlo, ¿sí? Entonces ya veis que siempre el activo va en equilibrio con el pasivo. No adquiero un activo de la nada, sino que requiere una obligación de pago. Si yo vendo mercaderías, requiere un derecho a cobrarlas. Si yo compro unas mercaderías, adquiero esas mercaderías, las pondría en el activo, o sea, se correspondería en un asiento contable en el debe, pero a su vez estoy adquiriendo una obligación de pagarlas. Entonces, siempre entender ese equilibrio en la contabilidad es lo que para mí es la base para empezar correctamente con unos cimientos sólidos a la hora de empezar a contabilizar. Otra parte importante que forma parte de los activos de la empresa son las mercaderías que adquirimos. Una vez que las adquirimos ya forman parte de nuestro stock, por lo tanto eso va a generarnos dinero en un plazo inferior a 12 meses. Entonces eso también formaría parte del activo circulante. Las cuentas que tenemos que cobrar, los derechos de cobro que tenemos serían, por ejemplo, las correspondientes a clientes, pero también puede ser otros deudores. Por ejemplo, podemos vender un activo, una máquina que tengamos o cualquier activo que tengamos en la empresa lo podemos vender. Entonces, estas personas o empresas a las que se lo vendamos no serían clientes, pero sí serían deudores por otros conceptos. También formarían parte de los activos de la empresa. Entonces, siempre que tengamos una deuda, lo reflejaremos en el pasivo, que se corresponde con el haber de un asiento contable. Estas deudas serían deudas correspondientes, por ejemplo, en el pasivo circulante sería correspondiente a las deudas con proveedores o con acreedores, o cualquier otro documento a pagar independientemente del motivo que haya causado esa deuda. Por ejemplo, en el caso que hayamos firmado pagarés. También formarían parte del pasivo circulante. Dentro del pasivo fijo nos encontramos deudas también, pero a largo plazo, por ejemplo, préstamos hipotecarios o préstamos personales,
pero de duración mayor, superior a un año. Luego os podéis también encontrar el concepto activo diferido y pasivo diferido. Vamos a ver en qué consta cada uno de ellos. El activo diferido sería el concepto de gastos pagados por anticipado, así como el pasivo diferido serían cobros hechos por anticipado. Otro concepto que también a veces causa un poco de duda es el concepto del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues en principio, para hablar así de forma muy transparente, es el capital social que han aportado los socios o bien en el momento de la constitución de la empresa o bien por ampliaciones posteriores. También son los resultados acumulados, es decir, si yo he tenido beneficios durante varios ejercicios, tengo la obligación de poner un tanto por ciento en reservas. Entonces, todos esos importes que yo voy acumulando en reservas también formarían parte del patrimonio de la empresa. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado útil, que hayáis aclarado un poquito el concepto de qué significa el activo, el pasivo y cómo se relaciona con el debe y con el haber de un asiento. Y no olvidéis suscribiros si os ha gustado, compartirlo y cualquier comentario que me queráis hacer me lo podéis poner y yo os contestaré con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente vídeo.